Continuamos en diálogo abierto y este tema lo habíamos pospuesto precisamente por la velocidad con la que luego se mueve la agenda de los temas, a propuesta de Felipe Gaitán, que era un poco revisar los candidatos que van surgiendo en las diferentes fuerzas políticas que no provienen de la actividad política tradicional, me refiero a artistas, deportistas, etcétera, etcétera, que es algo que ha sucedido siempre, hay que decirlo, pero que a lo mejor en esta elección es un exceso y que además estamos viendo el exceso en el número, pero en la actitud, porque aquí lo que se privilegia es única y exclusivamente la popularidad de esas personas, sin ningún antecedente, sin ningún argumento, sin ninguna propuesta, pues es como una venta de espejitos, ¿no? O sea, al final de cuentas. A ver, Felipe, tú propusiste este tema. Sí, Guillermo, compañeros, yo propuse este tema porque lo que hemos visto, y como tú ya lo decías anteriormente, han aparecido figuras públicas, figuras del espectáculo, figuras del deporte que han estado presentes, pero esto se ha incrementado sobre todo a partir del síndrome de Cuauhtémoc Blanco, que primero gana la alcaldía de Cuernavaca y luego gana la gubernatura del estado de Morelos. Y en este sentido, lo que vemos es una expansión, pero increíble, de candidatos que para el porcentaje total de candidaturas es poco, pero sí es muy significativo en términos de a quienes están postulando, porque en alguna de las entrevistas hemos visto a estos personajes que dicen, no sé ni qué voy a hacer, pero yo estoy aquí. Y eso lo pueden revisar en algunas declaraciones. Paquita del Barrio lo dijo en su momento, u otros más. Entonces, hemos tenido personajes de todo tipo en la política, desde una tigresa, Irma Serrano, la otra que había sido por el PRI, que la corcholata, ¿cómo se llamaba esta? Carmen Salinas. Pero hoy, fíjate que más o menos podemos contabilizar varios, en principio son 20 los que están ahí, desde luchadores, que no sé si se van a quitar la máscara o no, o sea, para competir tienen que aparecer su rostro. Reinas de belleza, Lupita Jones por Baja California, aparecen cantantes, aparecen actores. El problema no son ellos, el problema no son estos personajes. Estos personajes finalmente tienen derecho a competir. El problema es el uso que están haciendo los partidos de estas figuras. Y ese es el reclamo, quizás, a los partidos políticos, de no hacer una estrategia, simplemente es como vender espejitos, tú lo decías ahorita, vender estos espejitos y decir, por la popularidad, voten por nosotros, quizá en una desesperación por atraer el voto, sabiendo que va a ser una elección muy concurrida y muy competitiva. Pero, y esto no es de un solo partido, son todos, desde Morena, redes sociales progresistas, el que quieras. Quien pensaba que era más, que podría ser como más ecuánime en eso, hasta Movimiento Ciudadano. Bueno, si tienes a Samuel García en Monterrey, en Nuevo León no puedo esperar otra cosa. Pero aparecen de todo tipo, o sea, todos los partidos, todos están jugando con estas cartas. La pregunta es, ¿qué están apostando? ¿Solamente el carisma? ¿Solamente obtener votos? ¿Eso en realidad abona la calidad democrática del país o no? Y esas es las preguntas que están en este momento en el aire. Por supuesto que no, y lo quiero decir sin ningún sentido peyorativo, pero la candidatura de Paquita, la del Barrio, es una joya. Sí, es precisamente, y es una joya. Bueno, tienes a otros, digamos, Paquita del Barrio es quizás porque nos llega y ahorita evocando a Pepe que anda en las lides ahí entre estos mundos del Senado, pues uno se da cuenta, pero hay a otros que son luchadores, que son necesariamente personajes que conocen bien su mundo, pero el mundo de la política se mueve bajo otras reglas. Y digo, ellos no tienen la culpa, el problema son los partidos políticos en el uso estratégico que están haciendo ahora. Rodrigo. Tu audio, Rodrigo, tu audio. Te quedaste sin audio. Yo creo que ese es el pragmatismo puro, ¿no? Es decir, un partido que quiere usar la imagen de un partido, el que sea, que quiere usar la imagen de un personaje, no de una persona, de un personaje que le puede jalar más votos o que le puede jalar más que lo que pueda darle su propia marca. Es decir, oye, no sé, de lo de los luchadores creo que es lo más significativo, como dice Felipe. Imagínate, se pone la máscara, pero no va a salir Felipe Gaitán, va a salir el Rayo Dorado, o sea, eso no, creo que no es ni legal, ¿no? O sea, no se puede. Tiene que salir el nombre de la persona y tiene que estar identificado y demás. Bueno,
coincido contigo con lo de, ya hablando, nada más un paréntesis, coincido con Felipe con lo de Movimiento Ciudadano, con el senador ese que tienen en el norte, por aquello de... Ya sé. Oye, pero bueno, te hablo, en el caso de Yucatán hay un candidato que es aspirante al candidato al tercer distrito federal por el Partido Acción Nacional, que es Rommel Pacheco, que es un clavadista olímpico, que allá evidentemente en ese distrito el chavo tiene una muy buena imagen, extraordinaria imagen, y bueno, el Partido Acción Nacional decide que es el que los puede representar y como te digo, el pragmatismo, porque ahí pueden ganar con él. Es decir, tiene mucho más el nombre que la marca. Como empezó Felipe diciendo lo de Cuauhtémoc Blanco, y ese era el ídolo de México cuando era futbolista. Y mira, qué tremendo futbolista y cómo la hizo como gobernador, cómo la está haciendo como gobernador, ¿no? Es decir, no porque haya salido bien, va a salir bien de la otra forma. Eso es precisamente lo que le quiero preguntar a Pepe, porque evidentemente esa es su especialidad, más allá de la popularidad de estos personajes, y sé que a lo mejor todavía no ha habido tiempo de medirlo correctamente. ¿Cuál es tu perspectiva ya hablando en función del voto, independientemente de que son muchos y de muchos partidos? Pues es que ha sido destruida la calidad moral de la clase política, Guillermo, y de los partidos en general. Fue necesario que López Obrador, en su estrategia de campaña o de múltiples campañas, rompiera con la autoridad moral de la clase política en general. Entonces, hoy los políticos son artículos en desuso para los ciudadanos, y en la necesidad que tienen los partidos de generarse votos para mantener su registro, porque la enorme mayoría, ya sé que son todos, pero la mayoría de los que están trayendo de candidatos a estas figuras son partidos nuevos. ¿Y qué quieren? Pues quieren el 3% para poder seguir teniendo su registro y poder seguir sobreviviendo de los recursos del Estado. Bueno, entonces, si se destruyó a la clase política, si los políticos tradicionales ya hoy no tienen la autoridad moral ante la ciudadanía, por eso recurren a estas figuras. Pero yo haría un llamado a los ciudadanos, porque al final dice el dicho, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. No votemos por ellos, punto, y se acabó, así de sencillo. Ahí está el ejemplo de Cuauhtémoc Blanco. En mis encuestas, y prácticamente todas las que yo he visto, es el gobernador peor evaluado del país. Fue un extraordinario futbolista, pero muy mal gobernante. Rodrigo, querías apuntar otro tema, ¿va? No, precisamente sobre lo mismo, creo que... Rodrigo. Sí. Sobre lo mismo... Es que vi que levantaste la mano. ¿Sí? No, sobre lo mismo, es el pragmatismo puro de un partido, del que sea, y particularmente los pequeños, que bueno, ellos están jugando el pellejo para tener un registro, para conservar un registro, ¿no? Felipe, ¿tu conclusión? Sí, Memo, yo lo que digo es que a final de cuentas lo que hemos visto en esta elección del 2018, vimos que una Cámara de Diputados no era de una calidad legislativa, y hablo de la calidad legislativa en términos de las propuestas, en términos de las intervenciones. Para el 2021 creo que vamos a seguir en este declive de esta calidad en el legislativo y en algunos ejecutivos estatales y municipales, sobre todo por este pragmatismo que apunta Rodrigo, este pragmatismo de ganar votos, pero no consolidar posiciones políticas y posiciones ideológicas y electorales, porque al final de cuentas estos personajes esperemos que puedan hacer un papel relevante, pero supongamos que no. Entonces la cuestión es, si son buenos en una cosa no significa que sean buenos en otra, y esto va a ser sobre todo replantearse los partidos políticos. Su sobrevivencia está ahí precisamente, y esto lo notaba Pepe, 3% necesitan, y si tienen que hacer el pacto con el diablo, créeme que lo van a hacer, pero el problema es que somos los ciudadanos. De esos 20 y tantos que hemos identificado, a ver cuántos ganan, ¿no? Pepe, un minuto para tu conclusión. Pues yo lo que creo es que podríamos esperar participaciones electorales entre el 40 y 45% de la lista nominal en aquellos estados donde no haya elección de gobernador. Los partidos van a aportar aproximadamente 30% de ese 45%, de ese 40%, el resto lo van a aportar los candidatos. De ahí que la necesidad de que traigan a este tipo de figuras que les ganen popularidad. Yo estoy viendo, por ejemplo, en el caso de la capital de mi estado, de Puebla, Morena no tiene con quién
competir. La presidenta municipal actual está muy mal evaluada y andan pensando en el Chelis, en el entrenador de fútbol para hacerlo candidato de Morena. Es decir, ese es el nivel de preocupación. ¿Por qué? Porque no les da para ganar la elección con los cuadros que tienen. Sí, y ese es un reflejo que además, independientemente de que no haya candidatos famosos o artistas, está sucediendo en toda la geografía nacional de cualquier manera, ¿eh? Pero bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, estaba poniéndose cada vez mejor esta conversación, que por supuesto la vamos a continuar el próximo sábado, no sin antes despedirme de Rodrigo Menéndez. Gracias, Rodrigo. Gracias, Memo, compañeros, Felipe, Pepe y al amable auditorio que nos escucha. Bueno, Pepe, ya te dejamos libre para que puedas retomar la reunión en la que estabas. Estaba aquí con un candidato a gobernador que quiere de nuestros servicios. Perdón, discúlpenme que no pude despegarme a un lugar más adecuado para la entrevista. No. Les mando un abrazo a todos. Salió todo muy bien. Felipe, muchísimas gracias. Un abrazo y cuídense. Buen fin de semana, colegas, auditorio. Muy bien. Yo voy a un corte, no tardo nada. Vuelvo de inmediato aquí a Diálogo Abierto.